muchas cosas escritas. Nunca he sido capaz de tener una habitación o una biblioteca capaz que valga la pena y poder cuidar todo esto. No creo que haya sido muy organizado en mi vida. Pero bueno, ahora estoy buscando acá en estas libretas. Estas libretas tienen más de, 78 al 88, bueno, más de 30 años, casi 40 años. Bueno, aquí hay algunos apuntes. Lo que me interesa es conocer ahora cuándo zarpamos de Cienfuegos para Angola. Sí, en este está. Aquí está. 13 del 9 del 77, 27 del 10 del 77, 14 de... Aquí está, 29 del 12 de 1977. La luna ha salido a las 21:45. Zarpamos de Cienfuegos. Hay olas de irregular fuerza. Puede que durante la noche las olas aumenten. La noche está negra y la espuma blanca del mar hacen un contraste fantasmagórico que llama la atención. Por lo menos a mí. Me gusta verlo así, negro, con esa brisa fuerte y pura, que es como la vida. Amo así este pedazo de mar y de cielo que no describo porque se borraron las letras. Pero bueno, ya está localizado el día en que zarpamos de Cienfuegos para Angola. Aquí hay una historia escrita. Se la han leído los hongos, los ratones, las trazas. Buscando estos datos del viaje a Angola, he encontrado algunas cosas interesantes, algo que como que puede ser poemas, versos, historia, pensamientos sociales, que en algún momento colocaré en los medios que tengo para hacerlo, ya que en aquel momento no lo podía hacer. No tenía los medios, pero tampoco podía hablar mucho sobre la sociedad. En esta parte hablaré sobre Angola, día 1977. Del pasado no sé vivir, pero los recuerdos del pasado son agradables. Unos, otros son tristes, pero es como dijo alguien, volver a vivir. Muchas predicaciones cristianas dicen, vivir un día a la vez, solo interesa el presente, el ahora, el aquí. Pero ¿cómo llegaste a el aquí, a el ahora? Con un cúmulo de pasado. ¿La Biblia es pasado? La creación del mundo es pasado. La historia es pasado. ¿Y cómo se puede existir sin historia? Aseguro que la memoria es parte de la vida, de la existencia completa del ser humano. Y a mí me vienen hoy los recuerdos de aquella travesía Angola en el buque escuela José Martí. ¿Por qué me viene a la mente? Porque esos recuerdos ahora se han reverdecido como esta naturaleza que me rodea con la lluvia. Encontré en el programa de Caos dos jóvenes que estaban declarando que ellos habían ido a la guerra de Ucrania. El contrato fue una estafa y nos dijeron que era para la construcción, para arreglar las casas devastadas por la guerra, para abrir trincheras, para recoger escombros, y al final todo fue una estafa. Todo fue una estafa, no nos han pagado, no tenemos los pasaportes, no tenemos documentos, no tenemos nada. Ahora mismo estamos aquí en Cueva. Nos quitaron todos los documentos. Nada más llegamos aquí a Rusia, nos quitaron todos los documentos. Hemos estado en más de 7 ciudades de Rusia. Nadie nos ha hecho nada, en todos los hospitales que llegamos es lo mismo, nos hacen las mismas pruebas, nadie sabe de nosotros. Cuando firmamos el contrato nos dijeron que no podíamos traducirlo, estaba en ruso, no sabíamos qué decía el contrato, nos dijeron que no nos preocupáramos, que solo firmáramos. Firmamos y después de poco tiempo nos mandaron para una unidad en Rizán y de ahí nos mandaron para Ucrania. Y entonces me vino todo a la mente cuando la guerra de Angola. Siempre he sido un pensador independiente y sin muchos detalles voy a hacer un recorrido por el pasado, por la memoria y analizar no el porqué de la guerra de Angola, sino el porqué fueron tantos cubanos a participar en esa guerra. Salimos un día a final de 1977 del puerto de Cienfuegos, después de haber cargado las bodegas del barco con arroz especial, no este que hay ahora en el comercio, y medicamentos. Estuve tratando de encontrar la fecha en internet y he encontrado muchas
vivencias o historias colocadas ahí por marinos o conocedores de la materia, muchos que estuvieron en el buque escuela José Martí, pero yo no tengo tanta cultura política como para detallar. Además, no hay tiempo para detallar. Vamos a lo concreto. Y lo concreto es que salimos un día a principios del año 78 o finales del 77, después que el buque José Martí había llevado a Fidel y su comitiva a Jamaica. Y entonces zarpamos del puerto de Cienfuegos. Al mando iba el capitán Orlando Rodríguez Romay, apodado el Conejo, hombre joven para ser capitán, inexperto. Eso lo había demostrado en los numerosos atraques que había hecho colapsar el barco. Pero bueno, realizamos la travesía con algunas complicaciones. Aún el barco tenía un garantía de la empresa, de la corporación que lo había vendido. Permanecía navegando en el barco porque todavía estaba el barco en garantía. Bueno, a los pocos días de navegación se enferma un guardiamarina. Solo recuerdo el apellido, Rosabal. A bordo del barco iba un médico cirujano, un anestesista y 2 enfermeros. El apellido de uno de los enfermeros, el más viejo de todos, sí lo recuerdo, Sanguinetti, padre de un oficial de la Marina de Guerra, un teniente de fragata, de apellido Sanguinetti también. Bueno, ese guardiamarina se enferma, no se descubre bien la enfermedad, era lo que se comentaba. Empieza a adelgazar, intervenido quirúrgicamente en el buque, pero había que trasladarlo a tierra. Y bueno, no se autorizó por el gobierno el traslado a tierra, o sea, no se pidió auxilio que un helicóptero de la Cruz Roja Internacional o de algunas de las instituciones internacionales concurrieran al lugar. Se comentaba en el barco que era porque el gobierno cubano tenía que pagar. Estos son comentarios. No pude nunca descubrir por qué no dieron la orden de que viniera una nave aérea y recogiera al guardiamarina enfermo. Al final el guardiamarina muere y entonces se ordena al buque regresar para dejarlo en Barbados. Así fue, nos quitan las insignias de la Marina de Guerra cuando entramos al puerto de Barbados. Se especula que era porque no estaba autorizado que ese barco, supuestamente mercante, llevara armas militares dentro. Como acá, puedo asegurarlo porque las tuve en las manos. Y bueno, allí cuando entramos a Barbados, se hace la guardia del portalón sin armas y sin insignias militares. Allí estuvimos unas horas, no recuerdo. Fui uno de los primeros que hizo guardia en el portalón. Se deja el cadáver desdichado en Barbados y volvemos a la travesía hacia el puerto de Luanda. En la travesía nosotros los guardiamarinas hicimos varias trastadas, o un grupito, el grupito más rebelde, más inconforme. Bueno, resulta que cuando llegamos al ombligo del mundo es una de las trastadas que recuerdo. Allí, por tradición marina, había que mojarse con agua salada. Y bueno, arriba en la cubierta estaban todos los guardiamarinas, o casi todos los guardiamarinas, en ese trajín de las mangueras de agua contra incendio, bueno, bañándose. No se lanzaron al mar, sino se mojaron con el agua de las bombas de contra incendio. Y nosotros, un grupito, recuerdo algunos de ellos, Fulgueiro, Suárez Salas, Jacob y yo. Bueno, estábamos en el trajín de llevarnos unas cajas de cerveza de la Gambusa. La Gambusa es una especie de bodega de refrigeración donde se acumulaban los alimentos ahí para el frío. Y bueno, ahí tenían la cerveza de todo el bar para disfrute todo el tiempo de la alta oficialidad. Y bueno, algo nos tocaba a nosotros. Bueno, sí, el oso Suárez Salas, que le decíamos el oso, era experto en abrir la Gambusa. Y allí nos llevamos varias cajas de cerveza y las introducimos en un pañol. Allí nosotros tomábamos cerveza y ellos y los demás divirtiéndose de arriba. Recuerdo que puse en mi bitácora personal, puse: los mansos se bañan con agua y nosotros, los rebeldes, nos bañamos con cerveza, porque teníamos cerveza allí que nos echamos por encima para el bautizo del ombligo del mundo. Continuamos travesía. Ya unas millas antes de llegar al puerto de Luanda se veían los tiburones, enormes tiburones martillos, se podían ver casi en la superficie del mar. Para mí fue muy triste ver lo que sucedió unas millas antes de llegar al puerto de Angola. El capitán Orlando Rodríguez Romay, el político a bordo y una gran parte de la alta oficialidad se divertían tirando con las AK a aquellos animales. En algún momento vi como a un tiburón martillo le golpearon los proyectiles en la cabezota y lo vi revolcarse. Y bueno, como siempre he tenido un pensamiento independiente, pensaba: estos son los comunistas, porque siempre he sido, nací de
defensor del medio ambiente, producto de haber nacido en el campo, de cuidar esta naturaleza. Aquello me dolía, pero no podía protestar, no podía hacer nada. Dediqué algunas líneas en mi bitácora que me gustaría encontrar ahora, pero quizás estén ahí dentro, destrozadas por los hongos, los ratones y las trazas. Entramos al puerto de Luanda, allí fondeamos. No había terminado lo terrible. El puerto de Luanda tenía grandes manchas de peces. A bordo del buque iba un agente de seguridad especializado en el armamento, en bombas de profundidad, para cuidar el barco y protegerlo de que le pudiesen hacer un atentado. Él se divertía lanzando las bombas de profundidad sobre las manchas de peces. Después del estallido de la bomba, cientos de peces quedaban con la panza para arriba. En algún momento, después de varios días, atracamos. Fui el primero de los guardiamarinas que hizo la guardia de Portalón. Me dieron una AK con suficientes proyectiles y ahí toqué tierra angolana. Recuerdo que me habían preparado tanto la mente para lo militar que me bajé con la mentalidad de un cowboy. Aquella, toqué tierra. En algún momento vi venir 3 personas por allá y ya yo estaba en guardia, creía que ya iban a atacar y que estaba preparado para tirarles. Y ahora viene el por qué hago esta historia. Una madrugada de las que estaba haciendo guardia en el Portalón, me acerco a uno de los cubanos que también hacía guardia en el puerto. Joven, estábamos posiblemente por la misma edad. En aquel momento yo tenía unos 22 años. Él era más joven, estaba por los 19 o 20. Y me le acerco porque lo observo muy triste y comenzamos a hablar. Parece que lo estoy mirando, está frente a mí. Hicimos alguna relación y fuimos profundizando en sentimientos. Cuando hablamos de la familia, él comienza a llorar. Me dijo que no sabía qué hacía allí ni el por qué estaba en ese lugar. Me encontré varias historias allí terribles, anécdotas que quizás en algún momento cuente, pero la esencia de este testimonio no es contar toda la historia. Desde ese momento comencé a analizar por qué tantos cubanos fueron a participar voluntariamente en la guerra de Angola. Casi 3 meses después de estar ahí, iniciamos el regreso a Cuba. Durante los casi 3 meses que estuvimos ahí en el puerto de Luanda, cada 2 horas se lanzaban bombas de profundidad y creo que en ese periodo murieron ahí miles y miles de peces, porque repito, el asesino aquel que cuidaba el barco le divertía lanzarlas en medio de las manchas de peces. Y hablando un poco de unos comentarios que vi en la Wikipedia cuando colocan a Romay, que asume de viceministro de la flota pesquera, del transporte. Recuerdo que escribí en mi diario personal, mi bitácora: en Cuba se acabaron los peces. Porque conocía a Romay, tenía el perfil psicológico de Romay, como lo tenía del hermano, que en esos momentos era segundo maquinista de José Martí, porque provenían de la dinastía los Romay. Se decía dinastía, todos estaban bien mezclados en las altas esferas del gobierno. El perfil psicológico de ambos hermanos, para mí como hombres de dignidad, de honor, de integridad, no valían mucho. Pero bueno, así es toda la revolución. Por eso el país está que es un desastre, porque la han gobernado hombres de pocos valores, de poca sensibilidad humana. Decía lo de la pesca porque había un buque de pesca cubano en la bahía y a Barlovamos. A Barloval es aparearse al otro barco. En ese mismo momento demostró Romay lo inexperto que era como capitán, porque a pesar de las boyas que habían colocado en la borda del barco pesquero, lo impactó. Él nos abasteció de pescado de calidad. En esos momentos la flota pesquera cubana estaba bien nutrida de barcos y hacía un trabajo bastante efectivo, hasta que Romay asumió como ministro de la pesca. Desde entonces comenzó a desaparecer el pescado de las pescaderías en Cuba. Sí, porque la situación del pescado no viene de ahora. No, las bases se sentaron en aquel momento. Vamos de nuevo al tema que nos preocupa hoy, o por lo menos me preocupa a mí. Cuando regreso y ya graduado, contacto con algunos de los que iban a participar en el enfrentamiento violento de las Fuerzas Armadas cubanas contra la fuerza del UNITA. Entro a una de las unidades militares destinadas a una especie de preparación rápida a los que iban a participar en la lucha. Y ahí encuentro varios jóvenes, casi contemporáneos conmigo, que nos conocíamos, porque vivían en Santo Domingo también, y les pregunto, ¿por qué iban a luchar allá? Bueno, algunos dicen, bueno, Agustín, es la única posibilidad que tenemos de salir del país, de tener una aventura, cuando uno joven es así. Otros me dijeron, ¿crees que podemos quedar como pendejos delante de los demás? No creo que ninguno tenía la convicción ni el conocimiento del por qué iban allí, de a qué iban, y esto lo aseguro, porque después que regresaron, conversé con ellos también, arrepentidos completamente de haber ido a esa guerra de Fidel Castro y su Partido Comunista para engrandecer su egolatría de emperador. Pero no solo con ellos averigüé los motivos, que ya yo los tenía por supuesto,
lo que quería era corroborarlo del por qué habían ido a esa guerra. En algún momento me encuentro con un pariente que era director de algo así como colonias de caña, y también conversamos muy sinceramente. Recostado así a un poste de lo que ponen para electricidad, me dijo: Agustín, a pesar de que fui obligado por el cargo que tenía, por ser militante del partido, que desde luego no podía decir que no, porque automáticamente perdía el puesto, donde me sentía bien cómodo, pero estoy arrepentido de haber ido. Fue desastroso lo que encontré ahí, además de la lejanía de mi familia. Así pude contactar con cerca de una decena de combatientes de Angola, también con algunos que se negaron a ir. Tengo un pariente también que se negó a ir y lo abucharon en aquel grupo de jóvenes. Decían: cobarde, pendejo. Pero dijo nada, que no iba allá, no se iba a alejar de su familia, y fue bueno, porque entonces también sería uno de los arrepentidos. Bueno, ahora vamos a el por qué fueron tantos a esa guerra, que no era nuestra, por supuesto, era de Fidel Castro. Bueno, en primer lugar, desde 1959 hasta el 2013, el artículo número 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos estaba prohibido para el cubano. Las únicas formas de viajar al exterior era o a cumplir una misión internacionalista violenta, o por funciones de trabajo como en la Marina, en la aviación, y otros de diplomacia resguardados para altos funcionarios exclusivamente. El cubano de adentro y de abajo no tenía oportunidad de salir del país. Y los jóvenes, por supuesto, creo que poco nos diferenciábamos en querer tener una aventura, en querer salir, conocer otras cosas, y no creo que eso le ocurra solo a los jóvenes. Creo que esa curiosidad que nace, es innata del ser humano. Ese es uno de los factores principales por los que muchos se decidieron a combatir en Angola. Segundo aspecto, los vinculados, enredados con cargos, con militancia, como ese pariente que acabo de hacer la anécdota. Eso también fue aprovechado por Fidel Castro y su Partido Comunista. Tenemos otra tercera categoría, aquel que, aunque era cobarde, por complejos no iba a decir que no. Tenemos una cuarta categoría, como mi primo que fue muerto en Angola. Estaba desequilibrado de los nervios. Había intentado en 2 ocasiones suicidarse anteriormente. Era complicado, era un poco complicado para la policía. Había estado muy enfermo, bien grave en el hospital. Lo habían tenido que colocar, algo así, según los comentarios, como una parte del estómago. Bueno, supongo que la aceptación de la decisión de él irse, de él presentarse para ir a combatir Angola, fue aceptada para un poco que las autoridades, las instancias del Partido Comunista del Pueblo, decidieron: bueno, vamos a quitarnos los de arriba. Y tenemos una quinta categoría, aquellos que pertenecían al ejército, comprometidos con el ejército regular, que tenían que obedecer órdenes. Y tenemos una sexta categoría, que puedo asegurar que eran los menos, concientizados con que la lucha violenta era la única forma de alcanzar democracias y ciertas libertades. Esa era la gente de Fidel. Todo esto contribuyó a que tanto se brindaran para ir a pelear a Angola, como a otros países. Si en Cuba hubiese existido un régimen democrático, donde el ciudadano hubiese podido decidir su destino sin exclusiones sociales, sin exclusiones económicas o políticas, libremente, yo estoy seguro que muchos padres no hubiesen llorado la ausencia de sus hijos. Muchas madres no se le hubiese destrozado el corazón, como la madre de mi primo, cuando le regresaron un ataúd, un cadáver que no pudo ver. Estoy seguro que el cementerio en Angola no hubiese sido tan amplio. Pero cuántas presiones existían sobre el joven cubano, sobre el pueblo cubano en esos momentos, como existen ahora. Pero ahora, en lugar de salirse a una guerra, se salen acá, Darién, al estrecho de la Florida, en travesías riesgosas y suicidas para entrar ilegal a los Estados Unidos. Y ahora vamos a finalizar. Esos jóvenes que declaran ahí haber sido engañados para participar en la guerra de Ucrania están casi en la misma situación que estuvieron en aquellos del año 75, 76, 77, 78, hasta que se terminó el conflicto bélico en Angola. Fidel Castro, según lo declara abiertamente en varios de sus discursos, la única solución que tenía el mundo para entenderse era la guerra, la violencia, matar o ser muerto. Así, mientras existió, participó en todos los movimientos estos armados de América, además de en todos esos países africanos. Para él,
la violencia era el recurso. Como él gobernaba esta isla, por medio del terror, como está gobernada actualmente también. Bueno, sí, estamos acá de nuevo en este espacio, debajo de los mangos de Agustín, para hablar de Cuba. En este caso voy a continuar el tema de los mercenarios cubanos, porque este tema es muy manipulado principalmente por la dictadura castrocomunista. Fidel Castro lo manipuló mucho, haciendo parecer mercenarios como emisarios de paz, de armonía, con una base altruista irrefutable. Y lo menos que ha habido en el mercenarismo cubano ha sido altruismo, porque hasta las misiones médicas son una especie de mercenario político, basado en las necesidades, en las penurias, en la falta de asistencia médica en muchos estados. Las misiones médicas cubanas han sido un arma para destacar al castrocomunismo como solución de las injusticias del mundo. Se dice por el materialismo que el fin justifica los medios. ¿Qué medios se han empleado para que esos mercenarios cubanos de bata blanca estén en esas supuestas misiones altruistas? Llevar a un pueblo a la miseria, al sacrificio, a las penurias eternas, a la emigración casi forzada, a vivir bajo un régimen de terrorismo por el simple hecho de ejercer la palabra o ejercer nuestros derechos. ¿Ese medio justifica el fin? No lo creo. Hablando de todas estas situaciones, últimamente se ha descubierto, bueno, a estos mercenarios cubanos que hay en Ucrania, lo cual a mí no me sorprende, porque debido a la disponibilidad en todos los sentidos de la dictadura sobre los cubanos, esa fuerza de control que tiene, siempre el régimen ha enviado para cualquier parte del mundo como instrumento, ha enviado cubanos a combatir o a hacer lo que sea, una orden del gobierno. El cubano después de 1959 hasta esta fecha, en conjunto, ha sido un instrumento en todos los sentidos de la palabra del poder. Bueno, decía que en base a este descubrimiento de esta supuesta red de traficantes de personas descubierta recién, se ha especulado mucho. La internet ha traído eso como consecuencia, esa libertad, muchas especulaciones. Dentro de ella el régimen cubano pretende justificarse con que no conocía esa red, que es una red de tráfico de personas recién descubierta, cosa que yo por lo menos no le creo. Tantas mentiras han dicho. Comenzaron las mentiras de Fidel Castro, comenzando por el jefe de Estado, el primer ministro, el dueño de Cuba, Fidel Castro, cuando en una ocasión dijo que esto no era dictadura, que no iba a haber censura a la prensa, y tantas otras mentiras, las cuales no voy a enumerar porque son demasiadas. Pero aún así los funcionarios del gobierno actual también siguen mintiendo. Recuerdo cuando Alarcón, siendo presidente de la Asamblea Nacional, dijo que los cubanos no podían viajar porque entonces si todos los cubanos que quieren viajar viajarían, se nublaría el cielo de aviones o algo así. Recién una alta funcionaria del gobierno declara que los mares de Cuba no tienen peces. Raúl Castro declaró en una ocasión que iba a haber un vaso de leche de cada persona. Y bueno, infinidad de mentiras. No sé, aquellos ingenuos que les crean, porque el régimen ha pensado que los cubanos son tontos, son acéfalos, tienen síndrome de Down, anormales. No, todavía hay muchos que la anormalidad la han tomado como una profesión. Y bueno, ¿qué espera el régimen? Que el pueblo le crea que esa red recién descubierta por la valentía de unos jovencitos cubanos que se atrevieron a desertar y declarar allá en Rusia. ¿Y qué espera? Que el pueblo le crea que las altas esferas del gobierno desconocían esto, que todos burlaban el control gubernamental, que burlaban también los controles que tiene migración, que crean eso. El pueblo de Cuba tiene un margen amplio de ingenuidad, de desconocimiento, de idiotez, pero no a tal extremo para creer. Ahora que el régimen cubano no está involucrado directamente en todo este mercenarismo. Lo único que ha variado es la forma de hacer el mercenarismo. En Angola se hizo disponiendo de todos esos jóvenes que yo antes contaba por los motivos que fueron a combatir a Angola. Y ahora un poco el mundo ha evolucionado, ya Rusia no es comunista, es capitalista, y ahora les pagan a los que combaten en las guerras internacionales. Según escuché por alguna parte, en algún momento Agustino Neto fue a indemnizar los cubanos que habían combatido en Angola, y Fidel Castro dijo que no, que si los indemnizaba era mercenarismo. Pero muchos quedaron abandonados acá dentro de Cuba después, inclusive mutilados de guerra, que han muerto acá peor que como mendigos, desamparados completamente por parte del régimen. Pero eso es en aquel momento. En estos momentos es diferente, pero es el mismo mercenarismo que emplea Cuba, o que ha empleado durante todo este tiempo para ejercer la violencia en otros estados. No voy a profundizar en la magnitud, se lo voy a mencionar algunos países: Venezuela, Nicaragua, Colombia, Perú, Bolivia, por allá, pero gracias, tenemos Libia, Namibia, Angola,
Vietnam. Ahora la única diferencia es que a estos mercenarios cubanos le van a pagar directamente. Es más, tengo dudas sobre si conocían a lo que iban o no lo conocían. Yo creo que muchos sí conocían que iban a servir de mercenarios a Rusia. Esa es mi percepción. Porque vamos a poner 1000 rublos, pago tan cuantioso, por ir a construir a Rusia. ¿A construir dónde? ¿En territorio ucraniano? Bueno, pero esas son mis dudas. Dudo de que muchos no conocieran el objetivo del contrato. Aunque esté en ruso, en inglés, en chino, en japonés, en cualquier idioma, así sea de los menos usados en el mundo. Pero la desvergüenza mayor de toda esta pérfida manipulación recae sobre las declaraciones del régimen cubano, que desconocían, que han descubierto una red de tráfico de personas dentro de Cuba, donde se involucran funcionarios del gobierno y se desconocía. Sin embargo, la contrainteligencia, la inteligencia, la seguridad del Estado conoce punto por punto los pasos que da Agustín Valentín López Canino. Y no solo yo, cada activista o pensador diferente a la ideología gubernamental. Eso es increíble, eso es una declaración para tontos, para estúpidos, para necios. Pero bueno, son 64 años burlándose del pueblo cubano, y ya el burlarse del pueblo cubano para todos los funcionarios se ha convertido en una cultura gubernamental. La desvergüenza de todos los funcionarios del gobierno en conjunto, desde el presidente, Consejo de Estado, ministros, Asamblea Nacional, todos los funcionarios del gobierno. Es tanta la desvergüenza, todos se han burlado y se burlan del pueblo. Pero todo esto ocurre porque dentro de Cuba no se ha creado una fuerza de resistencia capaz de ponerle condiciones al poder. ¿De qué dispone el gobierno? Como siempre digo, de un ejército de periodistas, de medios de difusión masiva, que sirven directamente al poder. El imperio de la información y la instrucción lo tiene el gobierno. Si no somos capaces de arrebatarle el imperio de la información y la instrucción, todas estas cosas van a continuar sucediendo. El pueblo va a seguir sometido, va a seguir huyendo de la isla y sumido en todas estas miserias. Insisto en que hay que crear una fuerza compacta capaz de ponerle condiciones al poder pacíficamente. Que hay que hacer un sacrificio, hay que hacerlo. Que nos va a costar, nos va a costar, pero mucho menos de 64 años más bajo un régimen dictatorial. Sin la existencia del Partido Comunista y todas estas partidas de bandoleros, de oportunistas, de corruptos que intervienen hoy en las funciones gubernamentales, Cuba volvería a ser la perla del Caribe. Me preguntaba ayer cuáles serán ahora los chivos expiatorios, los funcionarios o oficiales de las Fuerzas Armadas o del Ministerio del Interior que tienen que sacrificar ahora, como cuando el caso Ochoa. Claro, ahora no fusilarán a nadie porque pueden haber complicaciones. Ahora le ofrecerán a esos funcionarios vivir de incógnitos con ciertos privilegios y retirarlo de la vida activa. Y ya se soluciona el problema. Y el mercenarismo continuará por otra vía. Porque todavía se mantiene el pensamiento absurdo, retrógrado, necio de Fidel Castro, de que las libertades, los derechos, las independencias se conquistan con la violencia. Esa ideología se arraigó después del 1959 dentro del sistema gubernamental cubano, se sembró, se cultivó y aún está efervescente. El régimen cubano continúa siendo un servidor incondicional a Rusia. Cuando la invasión de Rusia a la antigua Checoslovaquia fue aprobada por Fidel Castro y el Partido Comunista de Cuba. La invasión de los rusos a Afganistán también fue aprobada. La invasión de los rusos ahora a Ucrania también es aprobada. Y esto no es que lo diga yo, públicamente ha sido aprobada por el sistema castrocomunista. Después de 1959, la isla de Cuba se convirtió en el arma más poderosa que tenía Rusia en América contra los Estados Unidos. Al parecer, cuando el desmembramiento del sistema socialista y de la URSS dejó de serlo. Pero yo creo que no ha dejado de serlo. Seguimos sirviendo como Estado a las ambiciones imperiales de Rusia, porque lo que llevó a que se formara la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética fue el deseo, la esencia imperial de Rusia a través de todos los tiempos, porque con el zarismo y antes del zarismo Rusia combatía por hacerse un imperio, y el que no lo ve así, que profundice en la historia de Rusia. Bueno, y esperemos a ver hasta dónde llega la desfachatez, la burla del régimen cubano al pueblo.